el nivel necesario para llevar a cabo la evaluación antropológica. Entonces, nada, comencemos con la definición de antropometría. Eh, la antropometría es conocida como una ciencia integradora. ¿Por qué una ciencia integradora? Porque en ella convergen un conjunto de ciencias como la anatomía, la medicina, la fisiología y otras áreas del conocimiento que permiten afianzar la información que se obtiene y darle una mejor interpretación. A su vez, de todos los métodos que vamos a ver más adelante para determinar la composición corporal, aun cuando es un método doblemente indirecto, es el que más aporta información desde un punto de vista antropométrico. Podemos determinar la composición corporal, el estado nutricional, el crecimiento y desarrollo de los niños o de los jóvenes. A su vez podemos determinar el somatotipo, el estado nutricional y un sinfín de variables a través del método antropométrico comparado con otros métodos que son más exactos, pero que no permiten tener esta posibilidad de información. Esa es una de las ventajas grandísimas de lo que es la antropometría. Y por eso se considera que es, primero que nada, integradora y segundo, el que aporta la mayor cantidad de información. Veamos entonces las ventajas. Fíjense ustedes algunas de las ventajas que tiene el método antropométrico. Es de bajo costo. Comparado con otros métodos, es accesible para cada uno de nosotros. Necesitamos un plicómetro calibrador, una cinta métrica y un antropómetro de ramas cortas, y con eso nosotros podemos llevar a cabo una evaluación antropométrica con un perfil restringido. Fraccionar masa, que es lo más importante dentro del ámbito deportivo, sobre todo en el alto rendimiento. Es transportable, pues nos permite trasladarnos de un lugar a otro sin necesidad de acarrear un costo excesivo en un traslado. A su vez, es no invasiva, permite diferenciar el peso bruto con respecto a los tejidos. Ustedes son médicos y hay algo importante dentro del ámbito de la medicina. La variable más utilizada en la medicina es el índice de masa corporal como una variable asociada a la salud. Sin embargo, ustedes lo saben que el índice de masa corporal nos permite fraccionar masa. Sabemos la cantidad de tejido adiposo que tiene el chico o el joven y la cantidad de masa muscular que tiene. Por lo tanto, la antropometría permite ese fraccionamiento de masa que es importante en el alto rendimiento conocer dos variables como lo son el tejido adiposo y la masa muscular. ¿Cuánto tiene de masa muscular? ¿Cuánto le falta? ¿Tiene exceso de tejido adiposo? Lo podemos saber mediante la evaluación antropométrica. Entonces, esto es un aspecto importantísimo y aunque está de último, pero para mí es uno de los primeros, permite trabajar con grupos numerosos. Permite trabajar con grupos numerosos. Comparado con otros métodos, la antropometría, nosotros podemos establecer un grupo de evaluación acá y evaluar una selección hasta de 20 sujetos en lo que queda del día. Con otro método es mucho más difícil. No es que no se pueda hacer, pero es complejo llevar a cabo el proceso de evaluación con pesaje hidrostático, con plethysmografía, con resonancia magnética. Entonces son métodos que vamos a necesitar de una infraestructura y de un equipo para poder realizar las mediciones. En cambio, acá con un grupo numeroso, especializado o formados en el área antropométrica, podemos evaluar grandes cantidades. Vamos a pasar. ¿Qué pasa cuando nosotros evaluamos un grupo? Identificamos el riesgo, si existe el mismo. Dependiendo del conocimiento que nosotros tengamos acerca del área, podemos establecer una intervención desde un punto de vista nutricional. Por supuesto, esto lo hará el nutricionista. Si el chico o la chica está bajo de peso, entonces la nutricionista tendrá un insumo y el conocimiento de cómo mejorar mediante una rutina de alimentación para potenciar o mejorar su composición corporal.
Por último, entonces podemos monitorear si esa intervención realmente es significativa o no lo es, dentro de los aspectos y la utilidad que tiene la antropometría, pues dependiendo del conocimiento que nosotros tengamos, y para eso es este módulo y el lo que es el diplomado, en líneas generales, le va a permitir a ustedes tener información para poder complementar y una vez que se reúnan con los entrenadores, poder manejar el mismo idioma y tener un aporte exponencial dentro de lo que es la planificación o alguna sugerencia que haya que hacer para mejorar el rendimiento del deporte. Vamos a pasar. Fíjense bien, vamos a hablar ahora del perfil restringido. La Sociedad para el Avance de la Quinantropometría, ya les decía, que es la encargada de normar todos los procesos de medición, contempla algunos protocolos de evaluación. El protocolo más sencillo es el que ven a continuación y se denomina perfil restringido. Contempla como medida básica las que ven allí: masa corporal, cuál es el peso, la talla sentado, la envergadura o brazada. Tenemos 8 pliegues cutáneos, a su vez 6 perímetros y 3 diámetros. Con este perfil nosotros podemos fraccionar las masas: masa grasa o masa adiposa, masa muscular, masa ósea y masa residual. Adelante veremos cómo se hace, pero existen otros protocolos más avanzados, que es el protocolo completo, que establece mediciones de segmentos corporales. En el deporte es importante, sí, conocer cuál es la longitud del brazo de un chico o de una chica. En la natación es importante, es importante. En el fútbol es importante conocer la longitud del brazo de un delantero o de un mediocampo. Pregunto. ¿Por qué? ¿Por qué? Excelente. Si es el portero, sí. Pero si un mediocampista tiene los brazos largos, tiene los brazos cortos, no es determinante. Igual para el delantero, porque ellos dependen del desplazamiento con las extremidades inferiores. Poco usan las extremidades superiores. Pero hay deportes que ameritan medir los segmentos corporales. Medir la longitud del brazo, medir la longitud del muslo, medir la longitud de la pierna en su totalidad, saber cómo está el tronco con respecto a las extremidades inferiores. Y el profesor que es de biomecánica sabe, y estoy seguro, le ha facilitado a ustedes una herramienta como el Kinovea, profe. ¿Trabajaron con Kinovea? Ok, como el Kinovea, que permite hacer un análisis del movimiento. Y hay deportes donde, en la medida en que se acerca al perfil, al somatotipo que realmente prevalece o es la referencia en esa disciplina deportiva, entonces orientamos al chico o a la chica hacia esa disciplina deportiva, porque tiene las condiciones de un punto de vista morfológica y de un punto de vista anatómica que le van a favorecer en el rendimiento en esa disciplina deportiva. Entonces, para este módulo no está contemplado medir segmentos corporales y otros diámetros que permiten establecer, conocer, calcular otras variables. Vamos a pasar. ¿Cómo llevamos a cabo un proceso de evaluación? Fíjense, el primer aspecto es realizar todas las marcas anatómicas. Cuando realizamos un proceso de evaluación, hay que marcar a las personas que nosotros estamos evaluando. Y algunas personas preguntan: oye, ¿pero por qué hay que marcar? Porque la marcación permite establecer un punto de referencia y las mediciones se hacen 2 y hasta 3 veces. Si yo no realizo una marcación en la primera toma, en el tríceps, lo puedo hacer en una determinada zona, pero en la segunda, ¿cómo sé si estoy agarrando realmente donde yo hice la toma en la primera? Entonces, por este motivo es que se ha establecido una marcación de carácter universal.
Luego debemos realizar la primera medida según el orden establecido por AISA. Establece la medición del tríceps, el subescapular, el bíceps, la cresta ilíaca, supraespinal, muslo y lo que es la pierna o pantorrilla. Tomar una segunda medida en el mismo orden. Una vez que finalizamos el primer set de medición, hacemos una segunda medición. Y hay quienes preguntan, ¿pero por qué no se hace de manera continua, de manera seguida? Porque la primera vez que realizamos una medición, si hacemos la segunda medición de carácter inmediato, el pliegue cutáneo se ha deformado. Por lo tanto, podemos obtener una medición por encima o por debajo de la primera. Por eso es necesario realizar el protocolo completo de manera tal de que una vez que regresemos, ya desde un punto de vista anatómico y morfológico, esté en óptimas condiciones el pliegue para realizar la medición nuevamente. Algo importante, se realiza una tercera medición. ¿Cuándo realizamos una tercera medición? Cuando hay discrepancia entre la primera con respecto a la segunda. ¿Cuál es el margen de tolerancia? A veces lo establecen los equipos de investigación. Como AISA ha establecido 1 milímetro para los pliegues cutáneos. ¿Qué quiere decir esto? Que si en la primera medición yo tuve 4 y en la segunda tuve 5, debo hacer una tercera. ¿Sí? Debo hacer una tercera porque hay una diferencia de 1 milímetro con respecto a la primera. ¿Eh? Claro está, esto es una norma de AISA, pero cuando vamos a realizar investigaciones, el equipo de investigación puede establecer el margen de tolerancia y decir, bueno, vamos a tomar un margen de tolerancia de 1. Ok, listo. Entonces, si tengo 4 en la primera, 5 en la segunda, excelente. Ahora, si tengo 4 y 6 en la segunda, ¿qué pasa? Hago una tercera. ¿Eh? ¿Y qué hacemos entonces? Se toma una media, un promedio, cuando se toman 2 mediciones, pero cuando se toman 3 se utiliza una mediana. Eso está establecido de esa manera. Vamos a pasar. ¿Cómo debe asistir la persona cuando va a un proceso de evaluación? Esta imagen ilustra cómo debe asistir un atleta al momento de realizar una evaluación antropométrica. No es una situación sine qua non, no, porque una chica puede, en vez de un short, utilizar una licra o un traje de baño. Es una ropa que permite realizar la evaluación. Hablando de licra corto, una chica va con una licra al tobillo, no podemos realizar la medición del muslo porque si la hacemos por encima, automáticamente estamos incurriendo en un margen de error en el proceso de evaluación. Por lo tanto, la indumentaria que se necesita para realizar la evaluación es la que ustedes ven acá. Y reitero, pueden ir en traje de baño la chica, o un top, o una licra corta. El caso de los caballeros, generalmente van con su short y sin franela. Hay muchos que van en boxer y se puede realizar la evaluación. Lo importante es que no tenga franela el chico ni la chica o no tenga un jean o una licra larga al momento de realizar la evaluación. Pase. Fíjense bien, trae esto a colación porque es importante que ustedes sepan lo siguiente. AISA ha establecido que las evaluaciones se hacen del lado derecho. Esto es con el propósito de darle homogeneidad al proceso de evaluación de carácter universal, hablando en líneas generales del mundo entero. No es en Venezuela que se hace del lado derecho, es de carácter universal que se hace del lado derecho. Sin embargo, hay momentos donde nosotros podemos evaluar del lado izquierdo. Yo quiero evaluar simetría entre el lado derecho y el lado izquierdo. Evaluamos del lado derecho, evaluamos del lado izquierdo. Hay un chico que tiene una laceración en el tríceps en algún segmento donde implica que no puedo tomar la medición. La hago del otro lado. La hago del otro lado. ¿Eh? Entonces, es una situación que va a ser determinada por las personas que están llevando a cabo el proceso de evaluación. Pero, que hacerlo del lado derecho. Del lado derecho. ¿Eh?
Esto se hizo, voy a entrar aquí un poquito en la historia. Esto se hizo porque al inicio no había homogeneidad en el proceso de evaluación. Cuando se hacen las mediciones antropométricas, sobre todo en Inglaterra, en el Reino Unido, se hace todavía del lado izquierdo, pero es porque ellos han normado, tienen normas de ese lado. Como tienen normas para calificarlo de ese lado, lo llevan a cabo de ese lado. Pero el resto del mundo adoptó las condiciones de la organización de llevarlo a cabo del lado derecho, de manera que en las investigaciones no hubiese tanta discrepancia. Porque ustedes, ¿de qué disciplina deportiva manejan? Voleibol. Entonces, ellos iban a buscar el voleibol en Norteamérica, lo hacen del lado derecho. Pero un trabajo de investigación, entonces encontré un trabajo de investigación en el Reino Unido, lo hacen del lado izquierdo. ¿Cómo lo hago? Decía él. No es por el lado izquierdo, no es por el lado derecho. ¿Quién tiene la razón? Entonces, se trató o se ha tratado de homogeneizar, de darle homogeneidad al proceso de evaluación, que todo se haga del lado derecho. Cuando ustedes consultan trabajos de investigaciones, van a encontrar que las mediciones se han hecho del lado derecho, pero el motivo es ese. Bien, dentro del protocolo de evaluación hay medidas o puntos de referencia. Y los puntos de referencia son estos que ustedes ven acá. Son puntos que nosotros vamos a necesitar marcar para poder establecer lo que va a ser el protocolo de evaluación. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Fíjense, lo hacemos de esta manera. Hey, toda esta presentación la van a tener ustedes, se la voy a pasar en el grupo de WhatsApp. Toda la información, el material bibliográfico, todas las consultas las van a tener allí. Incluso le voy a enviar un acceso al video para que ustedes vean cómo se lleva a cabo el proceso de evaluación. Lo que cae nada más. Fíjense, cuando hablamos de acromial, ¿qué tenemos que hacer? Marcar la parte más lateral, ¿sí? Del borde de la cintura escapular. El acromio, allí lo pueden apreciar. Hacemos una marca allí en la parte más lateral. Esa es la primera marca. Pasemos a la segunda. Les reitero, voy a pasar acá rápido porque se trata de una charla teórica para que entremos en materia con lo que respecta al cálculo y la importancia de lo que es la antropometría. La radial, ustedes se pueden palpar allí en la fosa olecraniana. Hay un pequeño espacio entre el húmero y la cabeza del radio. Ustedes se lo pueden palpar, que hay un pequeño espacio, una pequeña brecha. Allí se hace la marcación. Entonces medimos el acrómio a la marca radial, establecemos la distancia, tomamos la mitad y eso nos va a servir como punto de referencia para la marcación del tríceps y la marca del bíceps. Pasemos. Allí lo pueden observar. Medimos acromión, pasamos a la marca radial. Esa marca acromial radial media, pues más que la mitad entre la distancia del acromio hasta el radio. Proyectamos esa línea media hacia el tríceps y obtenemos el pliegue del tríceps. Proyectamos hacia el bíceps y obtenemos el pliegue del bíceps. ¿Sigue? Vamos con el punto subescapular. No es más que ubicar el ángulo inferior de la escápula u omóplata. Ubicamos el ángulo inferior de la escápula, colocamos un punto, dale, y luego 2 centímetros en una línea oblicua. Realizamos esa marcación, realizamos esa marcación. Y aquí hay una pregunta que generalmente en los cursos se hace o se cometen errores. Es que se toma el pliegue de manera diagonal porque el tejido adiposo se acumula en los lados o en los laterales de la cintura escapular, no sobre ella, en mayor proporción. En mayor proporción. A su vez, la línea de clivaje de la piel va en dirección en diagonal, no va horizontal ni va vertical. Por lo tanto, se toma de esa manera. Vamos con la cresta ilíaca o iliocrestal, no es más que ubicar el borde superior de la cresta ilíaca y sobre ella realizar una marcación como lo que ven allí. Hacemos. Luego,
Para determinar el pliegue de la cresta ilíaca, vamos a tomar desde la marca del borde superior de la cresta ilíaca hacia arriba el pliegue y vamos en el medio del pliegue a hacer la marcación que ustedes ven allí, lo vamos a ver más adelante. ¿Vale? El punto ilioespinal, que también se lo pueden palpar, ¿sí? En este momento que están allí sentados, es un punto que tiene movimiento. Hay personas que son obesas y es difícil encontrarlas. Entonces, desde un punto de vista práctico, ¿cómo se hace? Se le pide al sujeto que apoye el pie con el talón y haga rotación. Uno se coloca acá, inmediatamente siente el movimiento y automáticamente puede realizar la marcación del punto. Por supuesto, hay jóvenes, son delgados y eso se ve de aquí a allá. Es fácil. Vamos. Fíjense, allí tenemos el punto de lo que es el pliegue supraespinal. Se hace diagonal. Dame. Vamos con el abdominal. Abdominal no es más que determinar 5 centímetros del ombligo a la derecha. De esa manera obtenemos el pliegue abdominal. Ahora bien, en un futuro, esto debería cambiar. Y digo debería cambiar porque no es igual medir 5 centímetros de un sujeto de 150 a medir 5 centímetros de un sujeto de 1,98. Entonces, realmente debería hacerse una toma, ya lo veremos más adelante, de tomar del ombligo hacia acá el pliegue y de esa manera realizar la medición. Claro está, eso será en el futuro. Vamos, tenemos el pliegue de la pierna o la pantorrilla, no es más que medir la zona de mayor volumen de la pantorrilla y realizar esta marcación. ¿Dale? Por último, tenemos lo que va a ser el muslo. Para determinar lo que es la zona del pliegue del muslo, primero vamos a marcar dónde comienza la rótula o patela. Realizamos una marcación en el borde superior de la rótula o patela y luego nos vamos hasta la zona inguinal y con una cinta métrica la colocamos desde la ingle hasta la marca de la patela. En la mitad vamos a colocar la marcación del pliegue del muslo que ustedes ven aquí. Va. Bien, vamos entonces con el peso corporal. ¿Cómo determinamos el peso corporal? Fíjense, con la menor indumentaria posible. Es la mejor manera y ustedes lo saben. Es la mejor manera de realizar la medición. ¿En qué momento se sugiere realizar la medición? En horas de la mañana. Porque al final de la tarde hay una cantidad de alimentos que hemos consumido, además de agua. Ahora bien, si yo evalué un chico o una chica por la tarde, la segunda medición, ¿la hago en la mañana o en la tarde? Pregunto. En la tarde, para poder comparar. Si la hago en la mañana, el resultado no es igual. Entonces, si yo evalué por la tarde, en la segunda evaluación yo debería mantenerla en la tarde. Si evalúo por la mañana, debería realizarla en la mañana. Vamos a avanzar. La talla es una variable que también, a pesar de que se ve algo superficial y que universalmente se conoce, al igual que la masa corporal, es el término para el peso más correcto desde un punto de vista científico. Sin embargo, la sociedad adoptó el término peso para lo que representa la masa corporal, pero la terminología correcta es masa corporal para determinar el peso. Con respecto a la talla, existen varias formas de determinar la talla. Ahora, para determinar la talla, con inspiración, ¿sí? Con inspiración, sin ella y con elongación. Entonces, los sujetos van a la consulta, se coloca, adopta la posición que ustedes ven aquí, colocan la escuadra o cursor aquí arriba, determino la talla. Pero si yo le digo que inspire, aumenta unos centímetros más.
Y si yo hago elongación, tomo por los mastoides, como lo está haciendo allí él, tomo por los mastoides y el hongo obtengo otra medición. Entonces yo debo estar claro en el proceso de evaluación cuál voy a realizar. Y no sé si les ha pasado que en la consulta van los chicos, van las chicas, entonces uno los mide y dice, ay, mira, crecí 2 centímetros. Yo medía antes 1,62, ahora mido 1,64. Ah, no, pero yo me fui allá. Lo que estoy diciendo, lo que voy a decir de manera descalificativa, en una comparación. Yo fui al CDI y me midieron y mido 1,61 y resulta que vengo para acá y mido 1,62. Pero es por la técnica que se utiliza en la evaluación. Es por la técnica. ¿Eh? La talla sentado es una variable que se utiliza para determinar el índice córnico. ¿Y qué es el índice córnico? No es más que determinar la proporción del tronco con relación a la talla. Eso es el índice córnico. Saber si el joven o la chica es de tronco corto, es de tronco mediano o es de tronco largo. ¿En el deporte es importante? Sí, porque hay disciplinas con este tipo de características. Por eso se hace la medición de la talla sentada. ¿Cómo se hace? Esta es la posición para ilustrar cómo se debe realizar la medición de la talla sentada. ¿Cómo determina la altura del banco? Muy buena la pregunta. ¿eh? Eso es un debate constante. Sin embargo, escuchen bien lo que les voy a decir. La altura del banco depende de la persona que usted va a evaluar. Me explico, me explico. Si yo voy a evaluar niños, pudiera utilizar un banco de 40 centímetros, porque eso permite que adopte este tipo de posición. Pero si yo voy a evaluar adultos, pudiera utilizar uno de 50 o algo más, pero es por la forma en que van a colocar las piernas. Ahora, esto es determinante en la medición. No, no es tanto, porque al final me interesa es medir desde el banco hacia arriba, desde el tronco hacia la cabeza. Por lo tanto, si usted utiliza uno de 40, utiliza uno de 50. Ah, pero si evalúas niños y tenés uno de 70 y el niño tiene los pies colgando arriba, entonces, bueno, ¿eh? Es otra cosa. Pero es importante, pues, que se lleven esta información. Buena la pregunta. Seguimos. La medición de la envergadura o brazada, pues más que medir desde la parte distal del dedo medio del lado derecho a la parte distal del dedo medio del lado izquierdo. ¿Cuál es el propósito? De determinar cómo están los segmentos corporales, las extremidades superiores con relación a la talla. Soy de brazos cortos, soy de brazos largos. Disciplinas deportivas como la natación, como el baloncesto, como el voleibol, ameritan de tener brazos largos. Todo lo contrario de lo que es la gimnasia, saltos ornamentales, levantamiento de pesa, porque el movimiento durante la ejecución va a ser más largo, ¿sí? Más pronunciado. ¿Sí? Hay que tratar con, tienen dimensiones de brazos cortos por esa razón. Vamos. Vamos con los pliegues. ¿Cómo se hace la medición de los pliegues? Veamos a continuación. Voy a pasar por encima lo que es la medición de los pliegues. Dale. Solo quiero que vean cómo se hace la toma. Dale. Fíjense, utilizamos primero que nada un plicómetro o calibrador. ¿Han visto alguno en alguna oportunidad? ¿Ninguno? ¿Sí? Bueno, si no lo han visto, lo van a ver muy pronto. ¿Cómo lo hago? La forma correcta es la que ven allá. ¿Sí? Se colocan los dedos por encima de la marca, no sobre la marca. Como está aquí, por encima de la marca. Seguimos. Fíjense ahora. Dedos por encima de la marca. ¿Dónde coloco el plicómetro calibrador? 1 centímetro por debajo de la marca, no sobre la marca. 1 centímetro por debajo de la marca. Sí. Paso 1.
Identifico la zona o el pliegue. Coloco dedo índice, dedo pulgar en forma de tenaza por encima de la marca. Paso 2, tomo el pliegue. Paso 3, coloco el calibrador 1 centímetro por debajo de la marca. Dale. Y realizo la medición. Tengo 3 segundos para reportar la medición. No dispongo de más. 1, 2, pum, doy la medición. Porque si tardo demasiado, se va deformando y va corriendo la aguja del calibrador, entonces al final no tenemos una medición correcta. Vamos. ¿Dónde vamos? Ya. Dale. Sí, Es. lo aplico listo. 1, 2, dale. Ok, luego que realizamos la medición o la lectura, el paso 6, retiro el calibrador o plicómetro y luego suelto el pliegue. Retiro el calibrador y luego suelto el pliegue. Es muy común cuando uno se está iniciando en estos procesos realizar la medición, soltar y colocar el calibrador. Entonces se va deformando el pliegue y algunos chicos, entonces, ay, qué molesto. No, eso no se debe hacer. Vamos, dame. Pliegue del tríceps, fíjense cómo se hace. Vamos. Subescapular en diagonal. Sí. Bíceps. Ahí está. Fíjense cómo van las manos, donde se coloca el calibrador, un centímetro por debajo. ¿Vale? Cresta ilíaca, manera horizontal, se toma el pliegue, y se hace la medición, ¿vale? De manera oblicuo diagonal, el supraespinal, ¿vale? Abdominal, muslo. Hay 3 formas de medir el muslo. ¿Por qué hay 3 formas de medir el muslo? Esta es la forma A, pierna extendida y fíjense. Forma B, el sujeto evaluado, atleta, vamos a hablar de atleta, tiene el cuádriceps muy tenso, muy fuerte. Difícil hacer la medición. Entonces, ¿qué hacemos? Dame. Apoya sus manos por debajo del muslo, de arriba. Está más flácido el muslo, podemos realizar la medición. Dame otra. La C. Con ayuda de mi asistente puedo realizar la C. Pocas veces se realiza esta técnica, la C. Generalmente en la A y la B, sobre todo en atletas de alto rendimiento. Esto suele realizarse en personas con tejido adiposo excesivo de manera compacta, que a veces es incómodo realizar la medición. En el caso de la pierna, ángulo de 90 grados apoyado sobre un banco y de esa manera en la parte interna determinamos el pliegue de la pierna o parte. Perímetro, vamos a avanzar con los perímetros y para ello vamos a necesitar de una cinta métrica. Generalmente nosotros utilizamos una cinta de metal, un poquito más exacta comparada con la cinta de costurera o la cinta de nylon. Vamos. Perímetro de brazo relajado. ¿Dónde lo hacemos? En la mitad del brazo, es decir, en la marca acromial radial media. Ahí colocamos la cinta y determinamos el perímetro de brazo. Como ustedes saben, el perímetro de brazo acompañado del diámetro del húmero nos puede determinar, conjuntamente con el pliegue del tríceps, de acuerdo al modelo de Frisancho, el estado nutricional del chamo, cómo está la reserva proteica, cómo está la reserva calórica. Brazo contraído, 90 grados, flexiona el brazo y contrae, y en la zona de mayor volumen colocamos la cinta. No necesariamente tiene que coincidir con la marca acromial radial medial. Dame. La cintura, pues más que ubicar entre el borde superior de la cresta ilíaca y la última costilla. Allí es donde se determina la cintura. Hay muchos trabajos de investigación que
la toman un poco más arriba, otros un poco más abajo. Tengan cuidado cuando consulten el trabajo de investigación, porque desde un punto de vista universal esta es la forma correcta, entre la parte superior y la última cortina. Pero hay trabajos de investigación que se han llevado a cabo desde un punto de vista de la salud que se han tomado por encima o por debajo. El perímetro de las caderas no es más que medir la zona de mayor volumen de los glúteos y colocar la cinta métrica. El perímetro del muslo es colocar la cinta métrica sobre la marca del panículo del muslo. El perímetro de la pierna es colocar la cinta métrica en la zona de mayor volumen, ya la determinamos una vez que colocamos la marca del pliegue de la pierna. ¿Vale? Vamos con los diámetros corporales, los diámetros óseos. Vamos a utilizar un antropómetro de ramas cortas, un antropómetro pequeño. Hay antropómetros medianos y antropómetros grandes. Y para efectos de este módulo, vamos a utilizar tres diámetros. El diámetro del húmero, tal. Diámetro del húmero se puede hacer de pie y se puede hacer sentado. Brazo flexionado, epicóndilo del húmero, y allí voy a colocar las ramas del antropómetro. Diámetro de la muñeca, sentado, la mano en esta posición. Los estiloides de la muñeca son los que voy a tomar en cuenta como punto de referencia para realizar la medición del diámetro de la muñeca. Y luego tengo el diámetro del fémur, que pueden verlo, se puede hacer sentado o usted tiene un banco, coloca el chico o la chica con la pierna en 90 y puede realizar la medición. No hay ningún problema en realizarlo de las dos maneras, tanto de pie, con la pierna 90 importante, o sentado en esta posición con la pierna en 90. Por último, gente, es necesario que cuando nosotros vamos a realizar un proceso de evaluación, primero decidir qué vamos a medir. Ustedes han visto todas estas mediciones, pero ya vamos a ver en el siguiente tema, que vamos a entrar en materia formal, que dependiendo de lo que yo quiera conocer como técnico, si yo quiero determinar la composición corporal, yo no necesito medir diámetro, yo no necesito medir perímetro. Me basta con los pliegues cutáneos. Si yo quiero determinar somatotipo, entonces tengo que medir pliegues y tengo que medir diámetro y también perímetro. Si yo quiero conocer estado nutricional y así sucesivamente, entonces yo debo decidir qué voy a medir en este caso el entrenador. ¿Qué quiere? No, composición corporal. Bien, vamos a hacer evaluación de composición corporal. Ah, ¿quiere? Vamos a hacerlo. Pero no es necesario realizar todas las evaluaciones. ¿Cómo vamos a procesar la información? Necesitamos tener cómo procesar la información. Y algo que a veces carece el mundo desde un punto de vista es de referencia. Nosotros necesitamos establecer referencia para tener con quién nos vamos a comparar y poder saber qué tan lejos, qué tan cerca estamos. No es igual compararnos con un norteamericano que con un colombiano. No es igual. ¿Cómo vamos a calificar y comparar? Tiene que ver con eso, reportar y tomar decisiones. ¿A qué se refiere con tomar decisiones? Al final de la evaluación, el equipo multidisciplinario se debe reunir y poder socializar el resultado. Y decir, oye, Pedro Pérez está en estas condiciones, debemos mejorar, pero el resto está bien. O no, tres atletas están en estas condiciones, hay que meter el pecho y así tomar decisiones en conjunto. No es hacer la evaluación, hacer el entrenador y él no sabe con qué se come eso. ¿Eh? Entonces, es necesario que se sienten y poder explicarles cuáles son los resultados alcanzados. Bien, ¿alguna pregunta? Vamos con la otra que está, la segunda. ¿Alguna pregunta? Como les dije, de manera superficial, lo que es el protocolo de evaluación
Modelos matemáticos, sumatoria de pliegue, adiposidad relativa, que es peso proporcional, la importancia de la evaluación y algunos factores que inciden en el sobrepeso. Claro. Fíjense bien, estos son los métodos más utilizados desde un punto de vista para determinar la composición corporal. El más preciso es el DEXA, es el gold estándar hoy por hoy, es el que más se utiliza. Tenemos la antropometría, que es un método doblemente indirecto, como ustedes pueden apreciar allí. Tenemos un método directo, es la disección de cadáveres. Nosotros no podemos llevar a cabo disección de cadáveres para evaluar la composición corporal. No tenemos ni la infraestructura ni el conocimiento para hacer algo como eso. Por lo menos yo no lo tengo. Hidroesintometría consiste en sumergir al atleta en una piscina con agua a una temperatura, sobre él pende una balanza y no es más que medir cuánto pesa afuera y cuánto pesa dentro de la piscina. Tenemos la plethysmografía, la cápsula donde se coloca el atleta y por un volumen de aire se determina lo que es la densidad corporal y el porcentaje de la grasa. La bioimpedancia es un método muy utilizado, sobre todo en los gimnasios. Hay equipos y hay balanza hoy por hoy que uno se coloca y automáticamente le dice cuál es el porcentaje de la grasa, cuánto pesa ese tejido adiposo y un sinfín de variables. Nosotros vamos a hacer énfasis en la antropometría. Y fíjense entonces, ¿qué vamos a estudiar nosotros? Vamos a estudiar la composición corporal, hablando de la masa magra, de la masa adiposa. Nosotros también podemos determinar la masa ósea, la masa residual, incluso la piel, que es un fraccionamiento de 5 componentes. En el mundo entero se hace fraccionamiento de 5 masas. Y son esas: masa grasa, masa muscular, masa ósea, masa residual. Hablando de masa residual, ¿a qué se refiere? A los órganos y tejidos conectivos como tejido blando. Y por último tenemos la piel. No es algo que sea tan determinante, sin embargo, uno de los métodos más utilizados de Oraker, 5 componentes, pero también se utiliza mucho el de 4 componentes de Drinkwater. Es uno de los métodos también más utilizados dentro del ámbito de la antropometría. Vamos entonces a conocer la masa grasa, masa magra, la masa ósea y la masa residual. Yo les voy a facilitar a ustedes un material para que puedan determinar la masa ósea y cómo se hace para determinar la masa residual. Acá vamos a hacer énfasis en estas dos, porque el tiempo no nos permite abordar todo, pero dentro del material están todas las variables que se pueden determinar desde el punto de vista antropológico. Comencemos con lo que es el tejido adiposo. Albert Beck estableció un porcentaje de grasa que se considera esencial para el masculino y para el femenino. Se estableció que en masculino de 3 a 4% es el porcentaje de grasa esencial. ¿Y a qué llamamos el porcentaje de grasa esencial? No es más que el tejido adiposo que necesita nuestro cuerpo para funcionar de una manera eficiente. A pesar de que se ha satanizado el tejido adiposo, también necesitamos el tejido adiposo para que nuestro cuerpo funcione de una manera eficiente. Claro está, en exceso, pues sabemos, se cae de maduro, que es perjudicial para la salud. Pero necesitamos de un porcentaje de grasa esencial. Para el femenino se estableció 12% de tejido adiposo. Y hay un tejido adiposo acumulable o de depósito que en el caso de los hombres se ha estimado en promedio que es 12%. Y en el caso de la chica es de 15%. Si sumamos estos valores, una chica por encima de 27-30% de tejido adiposo está acumulando tejido adiposo que no va a utilizar y que se le va a formar el cauchito en el abdomen, le van a crecer acá en los muslos, en la zona glúteo-femoral, que es donde generalmente en las chicas se acumula el tejido adiposo. En cambio, nosotros los hombres empezamos a crecer de manera horizontal, hacia los lados. Entonces,
En el caso de los chicos, entre 15 y 20% superior a estos valores, estamos acumulando tejido adiposo por encima de los valores que realmente deberíamos tener. Ahora, estos son valores para personas promedio, población general. Cada disciplina deportiva tiene un porcentaje de grasa de referencia. Entonces se ha establecido, y por allí en internet hay mucha bibliografía circulando sobre lo que son las referencias para algunas disciplinas deportivas. Y es lo que nosotros debemos tomar en consideración para comparar cómo está el atleta por encima, está por debajo, está dentro de los valores. Dime. No, no sé si está un estándar Sí. pero por ejemplo, en caso de que hay atletas que necesiten ganar peso, por ejemplo, un deporte de boxeo, ¿cómo haría un pasar el mismo individuo o paciente tiene un problema adquirido y cómo se corregirá eso? Fíjate, ustedes son médicos y para corregir lo que son los problemas de peso, que son los problemas de peso, O sea, por lo menos hay tipos de cuerpos que ectomórfico, mesomórfico y endomórfico. Ese es el somatotipo, nosotros lo vamos a ver. Es la manera de expresar que el ectomórfico es delgado, el mesomórfico es una persona robusta y el endomórfico es el gordito de la partida. Entonces, los problemas de peso, primero hay que hacer una evaluación para saber cómo está el porcentaje de la grasa, cómo está la masa grasa, cómo está la masa muscular, para determinar si hay un problema de malnutrición por déficit o no. Luego que tengamos esos valores, entonces uno debería referirlo al médico posterior a evaluar si los exámenes de rutina, bien se está botando las proteínas, los minerales por la orina, si hay un problema adicional a eso que acarrea que realmente no pueda asimilar, pero en líneas generales, el nutricionista se encarga de establecer una rutina de alimentación que le permita incrementar su masa corporal. A priori, lo primero que hace un nutricionista, dependiendo del caso, ojo, dependiendo del caso, es una rutina de alimentación. Si esta rutina de alimentación no compensa el trabajo, vamos con la suplementación. Vamos con la suplementación. Hay casos donde, bueno, amerita suplementación de manera individual, pero no es en su totalidad. Sin embargo, en líneas generales, en la práctica, muchos utilizan la suplementación de manera inmediata y no los nutricionistas. Hablo de los entrenadores. A veces sin consultar, utilizan suplementación, pero no es el deber ser. Primero la rutina de alimentación y luego lo que es la suplementación. Y de esa manera se puede corregir. Ahora, si tú tienes un porcentaje de tejido adiposo por debajo de lo normal, ejemplo, Ronnie Coleman, fisicoculturista, reconocido, un porcentaje de grasa de 3%. 3%. ¿Y usted conoce al fisicoculturista? Lo han visto, pues, lo han visto. Todo, para mí, uno de los deportes con más riesgo para la salud es el físico-culturismo. Esteroides anabolizantes, la alimentación, se deshidratan el día de la competencia para verse así, con alto volumen, bien brillosito, el músculo, y llegan con niveles de porcentaje de grasa al extremo. En donde la ciencia ha obtenido también relevancia con porcentaje de grasa por debajo de lo normal, es en la gimnasia. Y entonces se ha encontrado que cuando tienen problemas de porcentaje de grasa por debajo de lo que deberían tener, tienen problemas con el periodo. No es solo por el tejido adiposo, también hay un problema hormonal, pero el tejido adiposo también juega un papel importante. Y en la gimnasia, a veces las niñas, por el entrenamiento y todo, tienen un desarrollo tardío con respecto al promedio de otras disciplinas, producto de la dinámica que ellas llevan en su entrenamiento, acompañado de la alimentación.
y el resto de otros factores que inciden en que eso ocurra. Entonces, vamos acá, si hay alguna otra pregunta, ¿no? Sí. Fíjense, acá tenemos algunos valores de porcentajes de grasa recomendados para algunas disciplinas deportivas. Y noten ustedes cómo en disciplinas como corredores de media, larga distancia, culturistas en periodo de competencia, tienen entre 6 o menor de 6. Ustedes no ven un corredor profesional de alto rendimiento de 42 kilómetros, así, un tipo así, delgado, delgado. Mientras que entre 6 y 15 jugadores de baloncesto, ciclistas, luchadores, velocistas, gimnastas, triatletas, saltadores, otras disciplinas deportivas dependiendo de la característica. En el lanzamiento, que son los deportes, la modalidad del atletismo, vamos a encontrar sujetos así. Que no van a ver un lanzador de martillo así. No lo van a ver. No van a ver el impulso de bala así. Generalmente son así. Y el profe lo puede explicar brevemente cuál es la razón de que sea así. El torque le permite una mayor aceleración durante el movimiento. O sea, así. Por eso, yo a veces asocio mucho, usted que estuvo en la clase, el atletismo, porque el atletismo es diverso. Tenemos sujetos así, tenemos sujetos así, pero tenemos sujetos así también. Entonces, comparado con otras disciplinas deportivas, en el atletismo tenemos diferentes modelos. Si hablamos del somatotipo, ahí están todos. Están los gorditos, están los robustos, están los flaquitos. Otras disciplinas tienen una característica muy particular. Vamos. Fíjense, acá está de Gilmore y Costil, 2007, de algunos porcentajes de grasa de referencia para algunas disciplinas deportivas. Como les decía, hay mucha bibliografía circulando con respecto a esto, de los porcentajes de grasa, desde un punto de vista referencial. Nosotros deberíamos tener referencia para compararnos entre nosotros, las disciplinas deportivas, cómo estamos. Damos. Fíjense esto. Dentro de lo que es el mundo de la antropometría, está rodeado de algunas presunciones. Y esas presunciones se han logrado acuñar para poder darle validez al método. ¿Y qué pasa? Tenemos modelos matemáticos para determinar lo que es el porcentaje de la grasa. ¿Y de qué hablamos de modelos matemáticos? No son más que fórmulas para determinar el porcentaje de grasa desde un punto de vista lineal. ¿Cuál es el mejor modelo matemático? El que se ajuste a las características de la persona que usted esté evaluando. En el caso del deporte de alto rendimiento, el más utilizado, el de Hash, es uno de los más utilizados. Es uno de los más utilizados. El de Hash. Es uno de los más utilizados. Entonces, el otro modelo más utilizado dentro del ámbito del alto rendimiento para determinar el porcentaje de la grasa es el de Withers. Son los modelos matemáticos, son los dos más utilizados en alto rendimiento deportivo. Ahora, fíjense ustedes, ¿por qué esta gráfica? Se evaluó un chico con diferentes modelos matemáticos. Y observen, los porcentajes de grasa son totalmente diferentes. Totalmente diferente. Entonces yo debo cuidar de que la persona que estoy evaluando se corresponda con el modelo matemático que estoy utilizando, porque si no le doy un resultado erróneo. Si yo mido con Durni, Womersley, y le digo, ay, tienes 19% de grasa. Ajá, 19%, va a la nutricionista, hace un programa de alimentación y no es así. Porque lo evalué con un modelo matemático que no era. Era Yuhas, hay de 19 a 10, créanme que son 9% y 9% equivale por lo menos a 5 kilos. Equivale a 5 kilos.
Entonces son 5 kilos que yo lo voy a mandar a bajar a él. Entonces, ¿dónde lo llevo? ¿Eh? Entonces, eso es necesario. Ustedes dime. Disculpa la pregunta, pero por lo menos cuando hablamos de modelos matemáticos, ¿por qué con tanto tiempo? Yo 40 años, 50 años y estamos en 2025. O sea, no existe actualización. Se han generado modelos matemáticos, pero no son lineales, algunos son exponenciales. Y otros, pues, han diseñado fórmulas específicas para una disciplina deportiva. Sin embargo, universalmente, todavía no se le ha dado el uso que amerita. Por ejemplo, hay un trabajo de un grupo de Bonilla, Colombia, que tiene una serie de fórmulas para disciplinas deportivas, pero lo que más se utiliza en el mundo entero es Juhas y Wheeler, porque tienen una alta correlación con el modelo que se generó, una alta correlación. Entonces, todavía, ustedes pueden ir aquí a los antropólogos y preguntan, ¿qué números matemáticos utilizan para determinar el porcentaje de la grasa? Y le van a decir que Juhas. Pero ya no tenemos que ver ahorita las referenciales con respecto a todos los porcentajes que existen. Si son modelos tan antiguos, deben haber tablas que uno pueda usar directamente y no hacerlo manual. Y no hacerlo manual, el porcentaje. La fórmula, hacer la fórmula, porque me imagino, si tanto tiempo ya, 15% en un individuo tal representa esta cantidad. Sí, sí hay, por supuesto, sí hay. Entonces, en línea general, ahora yo voy a evaluar jóvenes, entonces debería tener cuidado de utilizar un modelo matemático que se adapte a jóvenes. En el caso de los chicos, generalmente utilizan la Organización Mundial de la Salud, que es el peso para la talla para la edad, el índice de masa corporal, o utilizan la tabla de Fundacredesa para establecer el crecimiento y de acuerdo a los percentiles, cómo está el chamo creciendo en el peso y todo ello. Eso es en chamo. Y se puede utilizar. Pero en atletas de alto rendimiento, el fraccionamiento de masa, reitero, es importante. Porque, lo vamos a ver más adelante, podemos incurrir en decir que el índice de masa corporal de un atleta de 25, o vamos a ponerle 26, está por encima de los valores normales, ¿cierto? Sí, entonces, calificación, sobrepeso, ¿ah? Obesidad. Pero el resultado, si no hacemos fraccionamiento de masa, le decimos sobrepeso. Pero el sobrepeso es producto de un desarrollo muscular acentuado, no de una acumulación de tejido adiposo excesiva. ¿Cómo lo sé? Tengo que hacer pruebas antropométricas. De lo contrario, me quedo con ese valor y no sé. ¿Ves? Y no sé. Por eso es que el índice de masa corporal en alto rendimiento no es una variable, que sea a priori por él. ¿Ves? Por él. Vamos. Vamos. Fíjense acá, tenemos este modelo matemático de Juhas, es un modelo lineal, utiliza sumatoria de 6 pliegues y unas constantes. El femenino, sumatoria de 6 pliegues y una constante. Ahí están los valores que vamos a necesitar: el pis, el supraescapular, el supraespinal, la abdominal, el muslo y la pantorrilla. Dependiendo del modelo, vamos a utilizar más pliegues o menos pliegues. No es que esto es para todo. Dependiendo del modelo, hay que no utilizan 7 pliegues, hay que no utilizan 3, dependiendo del modelo. Vamos a utilizar los pliegues. Fíjense acá, la ecuación de Withers. No utiliza 6, utiliza 7. Lo que le acabo de decir, utiliza 7. Y fíjense que en Juhas obtengo el porcentaje de grasa
de una vez con la fórmula. Por Withers, yo tengo que medir o determinar la densidad corporal y luego con la ecuación de Siri determinar el porcentaje de la grasa, que es 4,95 entre la densidad corporal menos 4,5. ¿Está bien? Entonces, es lo que más se utiliza dentro del ámbito deportivo. Dentro del ámbito deportivo. Les reitero, pueden ir, yo no sé, pero creo que si preguntan y nos vemos el jueves y la pegué, me deben uno. Se utilizan Yuha, se utilizan Yuha. Creo que utilizan Yuha aquí, pero en el mundo de verdad, Yuha y Wither. Mucha gente se pelea, mucha gente se pelea, que si no, que si Yuha, que si Wither. Al final, el modelo matemático que más se ajuste a las características de la persona que está evaluando. Listo, eso es lo que tienes que hacer. Si utilizaste Wither, si utilizaste Yuha, si utilizaste Jackson y Polo, Carter, que se adapten. Listo, a nada. Vamos. Así como determinamos el porcentaje de la grasa, también hay sumatoria de pliegue y se utiliza hoy por hoy, profe que estaba preguntando por las fórmulas que son de antaño, se ha utilizado o se está utilizando desde hace rato lo que es la sumatoria de pliegue cutáneo. ¿Por qué la sumatoria de pliegue cutáneo? Porque obtengo un valor bruto de lo que es la composición o los pliegues del tejido adiposo del sujeto. No lo estoy modificando con una ecuación de regresión. Me explico. Si yo sumo 6 pliegues y me da 60, ese es el valor. Ese es el valor. Ahora, si yo utilizo una fórmula, entonces el valor va a diferir por la fórmula. Entonces podemos utilizar los dos. Sumatoria de pliegues o utilizar modelos matemáticos para determinar el porcentaje de la grasa. Y aquí algunas referencias en lo que es la sumatoria de pliegues para lo que es la composición corporal. Acá, sumatoria de pliegues cutáneos, fíjense para el masculino y para el femenino. Esto es de Francis Holbein de Argentina. ¿Ves? Mediante percentiles, donde se puede ubicar las personas o los atletas, el masculino con respecto al femenino, en cuanto a la sumatoria de pliegues se refiere. También hay muchas tablas para esto, el cual pues, se utiliza para calificar si están dentro de los parámetros. ¿También? Tenemos la adiposidad relativa y el peso proporcional. La adiposidad relativa obtengo como resultado un patrón de adiposidad global de la persona. ¿Cuánto tejido adiposo tiene la persona? ¿Cómo lo determino? Sumando 6 pliegues, 170,18 es una constante o la talla del Phantom entre la estatura del sujeto. Entonces, esto me permite establecer desde un punto de vista global cómo está el tejido adiposo en el cuerpo de esa persona que estoy evaluando. El peso proporcional no es más que el peso que debería tener una persona si midiera 170,10. Y tenemos las tablas para calificar lo que es el peso proporcional y la adiposidad relativa. Si un sujeto tiene un canal 1,2, está en óptimo de nutrición, debería estar entre 3 y 5 para estar normal. 6 o 7, ligeramente obeso. 8 o 9, obeso. Y pues existen tablas para calificar esto. Esto es lo que utilizamos nosotros, por lo menos en el equipo de investigación con el cual trabajo, utilizamos esta variable. Acá, lo que son las tablas percentiles, de acuerdo a la edad de las personas, podemos entonces nosotros ubicar luego el cálculo donde se encuentran y establecer si está por debajo, está normal o está por encima de los valores que se consideran de referencia. Tenemos la masa libre de grasa y la masa magra. Son dos términos
que se utiliza mucho en el ámbito de lo que es la antropometría. Entonces, la masa libre de grasa es la masa libre de su totalidad de tejido adiposo. Cuando hablamos de masa magra, estamos incluyendo la masa ósea y la masa residual, al igual que el tejido adiposo esencial, cuando estamos hablando de masa magra. Ahora, cuando hablamos de masa libre de grasa, es porque hicimos un fraccionamiento de 4 componentes y estamos sacando el tejido adiposo, el tejido muscular, el tejido óseo y el tejido residual. Fíjense, oye, entonces se puso, no me gusta. Aquí se ve bien y aquí no se ve. Fíjense, ¿cuál es el propósito realmente de estudiar la composición corporal en los atletas? Es poder llevarlos a un proceso, o a un proceso no, a una forma óptima de rendimiento. Comenzamos en el mes 1, fíjense el mes de la competencia, era el mes 10. ¿Cómo fue evolucionando el porcentaje de grasa de 54.8 hasta 30.3? El proceso fue disminuyendo, porque como ustedes saben, el disminuir la masa corporal no es algo que se logre en 2 días, 3 días. Es un proceso a mediano y largo plazo. Es un proceso mediano y largo plazo, porque usted dice, bueno, yo voy a salir a correr ahorita y mira, estoy gastando lo que es el tejido adiposo, quemé, porque la palabra que usan es esa, quemé tantos kilos de grasa. 1 kilo de grasa equivale a 7.000 kilocalorías. Díganme ustedes, ¿quién gasta 7.000 kilocalorías? Desde acá darle la vuelta a Caracas unas 8 veces y no vas a poder. Además, la mezcla de energía en cuanto a carbohidratos, sin glucógeno, ATP, fosfocreatina y lo que es los triglicéridos como fuente de energía del tejido adiposo, la mezcla de energía va a depender de la intensidad del ejercicio. Entonces, no es tan cierto de que yo me voy a gastar 7.000 kilocalorías y voy a bajar 1 kilo de grasa haciendo ejercicio 45 minutos. Importante, el ejercicio, la actividad física está diseñada para mejorar la fisiología o nuestro funcionamiento fisiológico. No está diseñado para bajar de peso. Si usted gastó 3.000 kilocalorías en el día y al final del día consumió 3.500 y hiciste 2 sesiones de entrenamiento, está consumiendo más cantidad de kilocalorías de la que está gastando. ¿Va a bajar de peso? ¿Es el ejercicio el que te ayuda a bajar de peso? Es la alimentación. Es la alimentación. ¿Quieres un déficit? Entonces come menos de lo que tiene que gastar y va a estar en déficit calórico o superávit, como le llaman los nutricionistas y todo esto. Pero el ejercicio, el entrenamiento está diseñado por otras cosas. Debe estar acompañado de la alimentación para mejorar la composición corporal. De lo contrario, eso no es así. El índice de masa corporal ya refleja cambios en el fenotipo. Fíjense que el índice de masa corporal se modifica en edades tempranas por diferentes factores. Primero, el crecimiento de la talla. Segundo, el peso. Además, le sumamos las longitudes o el crecimiento de lo que es la parte ósea. Pero cuando llegamos a los 20, 21 años en adelante, el índice de masa corporal se modifica por la alimentación. De 21 años en adelante, el tejido endocondral ya se ha cerrado desde el punto de vista óseo, no vamos a crecer más. Por lo tanto, si crecemos, crecemos horizontalmente y eso es lo que influye en el, si se eleva, el índice de masa corporal. Entonces, en edades tempranas hay que tomar en cuenta este tipo de factores. Ya en edad adulta, la modificación es por la masa corporal. Es un buen predictor de riesgo en la edad adulta, es el mejor indicador desde un punto de vista epidemiológico para la salud.
Ustedes que están en la medicina, saben qué hace. No distingue la masa madre y la masa libre de grasa. Estamos allí de acuerdo y es una de las debilidades que tiene el índice de masa corporal. Y es la herramienta epidemiológica más utilizada en el mundo. Pero hay que tomar en cuenta eso que le acabo de decir, no distingue la masa grasa y la masa libre de grasa. Fíjense este ejemplo. Fíjense este ejemplo. El índice de masa corporal está asociado al peso con respecto a la talla. El chico de mi derecha tiene 60 kilos y 135 centímetros, pero el de la izquierda también. El índice de masa corporal es igual para los dos, pero ¿quién tiene mayor tejido adiposo? Entonces, eso es lo que pasa con el índice de masa corporal. No hay fraccionamiento de masa. Si no tenemos una imagen como esta, nos quedamos de que ese es el valor para ambos. Pero eso es lo que sucede. Dame esto que es interesante. Fíjense este ejemplo, ¿no? Usted que le gusta el voleibol, y está con la selección de voleibol. Un trabajo que realizamos para los Juegos Universitarios Venezuela y Chipre en el 2017. Evaluamos a 12 chamos que iban a representar a Venezuela en los Juegos Universitarios. Y fíjense todos, el peso, la talla, el índice de masa corporal que es de 22 y el normal va de ¿cuánto a cuánto? ¿Ah? 18, Así es. Así. 18 a 24. Entonces, el índice de masa corporal está bien, sí, de todo. ¿Cómo que no? El de todo. De 22.03 está bien, está dentro de los parámetros. Porcentaje de grasa 6.8. Ah, pero vamos a ver por posición cómo están. Si lo hacemos de carácter de los promedios, entonces fíjense, decimos que todos están bien. Pero a veces hay que meterse un poquito más. Ahora, levantadores, punta, centrales, opuesto y libero, las posiciones del voleibol. Observen levantadores, índice de masa corporal. Por encima de los valores normales. Le pregunto, si me contesta bien, aprobó, no viene el jueves, viene la semana que viene. El valor del índice de masa corporal es producto de un incremento del tejido adiposo o de un desarrollo muscular. Ese 25 que usted ve ahí. Mire los valores. Ella, vamos a ver que ella se está jugando la nota del diplomado. Si te equivocas, no te preocupes. Seguimos viendo la clase la semana que viene, que es la semana que viene. Y el crono busca que sea masa corporal o de... ¿Qué dice usted? Sobrepeso. Es muscular. ¿Por qué sé yo que es muscular? Porque el porcentaje de grasa es de 8,7%. Quiere decir que es muy bajo. Por lo tanto, el índice de masa corporal de sobrepeso es producto del desarrollo muscular y no del tejido adiposo. ¿Ve? Si acá yo tuviese 20, estoy seguro que sí sería producto de la acumulación de tejido adiposo. Por eso lo importante de discriminar las masas y hacer este tipo de estudios para ver realmente los promedios. A veces son buenos, pero a veces no tanto. Entonces, hay que estudiarlo para poder llevar a cabo esto. De repente yo le entregaba esa estadística, todos están bien. Y el entrenador me preguntó, pero ¿por qué estos 25 están? ¿Tú no ves? No, pero mira el porcentaje de la grasa. Está por debajo, está dentro de los parámetros que yo debería tener. Ahora, si observamos el resto de los porcentajes de grasa, déjenme decirle que no hace falta que le digan que estos sujetos eran delgados. Por el tejido adiposo que tenía, mira, 6.5, 5.7, la punta. Era de verdad demasiado delgado. Claro, en el voleibol, en la contextura a veces, pero esto estaba pasado de la punta. Entonces, esto es lo importante de poder determinar la composición corporal como ustedes pueden apreciar. ¿Tienen alguna pregunta? Dame.
Fíjense entonces, factores que inciden en el sobrepeso. Primero que nada, componente graso conlleva una sobrecarga del aparato locomotor. Una excesiva acumulación de tejido graso, pues es trasladar mayor peso desde un punto de vista horizontal y de un punto de vista vertical. Es un lastre tener grandes cantidades de tejido adiposo. Aumenta el costo energético, afecta la fuerza y la aceleración y sobre todo puede incidir en lesiones. Puede incidir en lesiones en deportes de impacto como el voleibol, el baloncesto, un importante desplazamiento vertical y horizontal, la frenada, el desplazamiento, el salto, todo eso influye. Entonces, después no, la rodilla, el tobillo, eso puede incidir. ¿Ah? Bien, señores, entonces preguntan. Quiere decir que la cantidad de índice de masa corporal y el porcentaje de grasa de cada disciplina deportiva, hay una variabilidad de tendencia de cada deporte, hay un parámetro normal. Para el porcentaje de grasa. Para el porcentaje Para el índice de masa corporal sigue siendo lo establecido por la Organización Mundial de la Salud. Porque ustedes están estableciendo la pregunta de que el índice de masa corporal o es por tejido adiposo o por líquido. Claro, la médica, la médica psicólogo, ya, de masa corporal por encima de es algo que hay que corregir. Como usted dice que hay que saber los factores de cálculo de masa legal que Exactamente, ¿qué sucede? En el alto rendimiento te llega, ¿de qué disciplina eres tú? Esgrima. Bueno, no vamos a ver esgrimista con un alto índice de masa corporal. Ok. Entonces, el índice de masa corporal de referencia es establecido por la Organización Mundial de la Salud. Los porcentajes de grasa se han establecido de acuerdo a la disciplina de todo. Pero el indicador que se utiliza un índice de masa corporal de 18 a 24. Ahora, ¿qué pasa? Si tienes un índice de masa corporal alto, debe estudiar si eso es producto de la acumulación de tejido graso o es producto de la masa muscular acentuada. En el informe antropológico tengo que guiar el porcentaje de grasa. Debería, para que tú puedas decirle al entrenador, Claro. Está en sobrepeso, y resulta que está en sobrepeso y el tipo está tallado por todos lados, y te va a decir el entrenador, pero ¿cómo me dice que está en sobrepeso? Mire este muchacho. Y le dice, no, es por la masa muscular, mira el porcentaje de grasa está dentro de los pasos. Claro, vamos a comentar. Físico-culturista, levantar tú lo vas a encontrar por encima de los valores, por el desarrollo muscular que tiene. Pero hay cada otra variable más que un peso grasa. Sí, por supuesto. Por supuesto. Vamos a continuación. Dame. Ok, entonces, ¿cómo calculamos esto? Lo vamos a hacer y hoy mismo vamos a hacer la evaluación. ¿Sí? Cada vez que nosotros veamos una clase, vamos a hacer una evaluación. Porque, señores, la distancia produce olvido. Y la dinámica que tienen ustedes no es la misma que tienen los estudiantes de pregrado. Ustedes están aquí un ratico, más tarde tienen otras ocupaciones, se van de viaje, van acá, termina el módulo, tienen que hacer otra. Si lo damos para luego, no se metan presión. Quiero las caras ahí largas. Lo vamos a hacer acá y es sencillo. Lo van a ver a continuación. Pero es así. Ustedes se van. Nos vemos la semana que viene. Con tantas cosas que hacen. Profe, no me acuerdo. Listo. Dale. Fíjense, tenemos este ejemplo. Tenemos este ejemplo. Tenemos allí los valores de los pliegues, del peso, de la talla y el género masculino.
Vamos a determinar el porcentaje de la grasa. ¿Cómo lo hacemos? Porcentaje de grasa es igual a una constante sumatoria de pliegues más una constante. ¿Qué debo hacer? Sumar los pliegues. ¿Cuáles pliegues voy a sumar? Tríceps, háganlo ustedes allí en el teléfono. Tríceps, subescapular, supraespinal, abdominal, muslo y pantorrilla. Sume y le debe dar 35. Sumamos tríceps, subescapular y Lo que dice allí, tríceps, subescapular, supraespinal, abdominal, muslo frontal y pantorrilla. Le da 38. A usted le da 38. 38. Pero me pasa que aquí hay 7 y son 6, ¿no? ¿Ah? O sea, que hay 7 y son 6. Sí, estamos No, ya va de tríceps. Subescapular sería 5 más 7. 12. Ajá, 12. Supraespinal, 4. 16. Ajá. Abdominal, Es 6. 22. 22. muslo 9. y pantorrilla. Ah, no me va a quedar mal. No, pero es que los panículos que utiliza la ecuación son estos. Aquí dice 6 panículos. ¿No? No, porque en la evaluación se hacen los 8 pliegues. Se hacen los 8 pliegues. Entre la fórmula no entendí. No, dentro del porcentaje de grasa. ¿Ves? Entonces, eso ya me habían asustado. Dije, bueno, ¿cómo hice yo esto? Ah, no entendí. 65. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense, sustituimos los valores. ¿Cuánto le da? 6,3. ¿Cuál es el porcentaje de grasa para esta persona? No tenemos que exprimir el cerebro para hacer algo común, ¿eh? Vamos a pasarlo. ¿Cuánto pesa la grasa? Ok, vamos a ver qué tengo que hacer. La masa grasa igual al peso de 80 kilogramos. Porcentaje de grasa lo acabo de determinar 6.3 entre 100. Hago eso. ¿Y cuánto es el peso de la grasa? 80, ahí está, 80. Entonces, ese 6% que tiene este atleta, de los 80 kilos, 5 kilos es de tejido adiposo. Avanzamos. Masa libre de grasa no es más que el peso, que es 80, menos el peso de la grasa. 80 menos 5, 75. Oye, ustedes preocupados, ahorita nos van a poner un examen. Vamos a hacer la fórmula. La primera me la entendí muy bien. La primera. Serían 80. Esto, 80 es el peso. Coloca un paréntesis. 6.3, tal cual como está ahí. Ajá. El calculador. Sí, claro, el teléfono tiene paréntesis ahí. Por 0,5. Sí, a veces suele ocurrir. Lo que pasa es que uno poco utiliza la calculadora del teléfono, entonces eso no estamos familiarizados a veces con el uso de la calculadora. Vamos con lo siguiente. Ahora voy a calcular cuánto debería pesar mínimo esta persona y cuánto debería pesar máximo. Dame ahí. Voy a utilizar esta fórmula que está acá. Dame. Fíjense. Tengo lo siguiente. Presten atención antes de que hagan cualquier cálculo. Tengo lo siguiente. Tengo
la masa libre de grasa que es 75 kilogramos, lo acabo de calcular, ¿cierto? Sí. Ok, el peso mínimo es igual a la masa libre de grasa por 100 dividido entre 100 menos el porcentaje de grasa mínimo recomendado. ¿Cuál es el porcentaje de grasa mínimo recomendado? 7. Y el máximo 14. Ahí se lo estoy dando. Entonces, ¿qué hago? 75 por 100 entre 100 menos 7, fíjense, 80.6. 75 por 100 entre 100 menos 14, que es el máximo, 87.8. ¿Cuánto pesa él? 80. ¿Cuánto debería pesar? 80.6 y 87.2. Ese es el rango que él debería tener. Entonces, le faltan 600 gramos. No, no vamos a romper la cabeza ni a sentarnos con el nutricionista y decirle, le faltan 600 gramos. Es algo insignificante. Quizás para deporte de conjunto, para deporte de combate es otra cosa. ¿Hay alguna pregunta? Amén. Ok, manos a la obra. Vamos a hacer entonces un ejercicio nosotros. Me van a colocar su nombre, su apellido, su número de cédula en esta hojita que les voy a dar. No es necesario, escuchen bien, que coloquen los valores de ayer. Coloquen la fórmula y el resultado. No me vayan a copiar todo eso tal cual. Vamos a terminar así. Bueno, puede ser una persona graduada de mí. Ajá, mira. Ya ves, sabido que te traigo algo para ti. Yo pensé que tú eras médico también yo dije, bueno, es entrenadora, es médico, es psicólogo, preparadora física. Y lo malo es que tiene un solo sueldo. Claro. No me digas. ¿Ya? La gente que está. Hay que hacer el ejercicio. Sí. Entonces vamos a sumar el tríceps, el subescapular, el supraespinal, el abdominal, el muslo y la pantorrilla. Sumen y sustituyen. Ajá. ¿Cuánto le dio la sumatoria de Fleck? Ok, entonces, ¿qué hace usted? Ahora 0,1051 por el valor que le dio más 2,585. Ese va a ser el porcentaje de la ganancia. Bueno, más que me viene por tecnología porque ya pasó. ¿Cuánto le da? Ok, entonces ese es su porcentaje de grasa. Coloca allí porcentaje de grasa. ¿Tenemos una pregunta? No, que cómo es, sí, bueno, cómo es la evaluación para quienes están en online. ¿Me ven por aquí? ¿Me escuchan? Sí. Gente, la evaluación para los que están allí conectados, se la voy a hacer llegar al grupo para que realicen la evaluación. Al finalizar la clase, le voy a enviar esta tarea para que ustedes la hagan y luego le envíen. No va a haber problemas, van a tener tiempo suficiente para realizarla y establecer un lapso para que ustedes la hagan.
Ajá, el porcentaje de la cosa. Por las cuatro gradas. Va 0,1051, no, ya va, por el valor que te dio más 2,585. El resultado es Es el porcentaje de la grasa. Por el valor. el organic, ya lo sabes. Más 8%. Ajá. Ya pensó. Ok, bien. ¿Todo lo hicieron? Sí. Avancemos entonces. Ya, ya. ¿Ve? Y hay sistemas para esto. Hay sistemas para esto, tú ingresas los datos, automáticamente te da, pero ya tú sabes de dónde sale. Ya tú sabes de dónde sale, entonces tú dices, bueno, pero al final esto no es tan complicado. Amén. Entonces, fíjense, vamos a que copien, no me vayan a copiar eso allá arriba. ¿Eh? Quiero los cálculos, entonces ya va, presten atención. Fíjense que vamos a necesitar la masa libre de grasa. Entonces debemos calcular el peso de la grasa para luego calcular la masa libre de grasa. ¿Cómo determino el peso de la grasa? De la siguiente manera. Colocan allí 72, que es el peso. Eso determina peso libre de grasa. Peso graso. No, peso graso. PG. Peso graso. PG. PG es igual a 72, que es el peso. Abren un paréntesis. Porcentaje de grasa, ¿cuánto le dio? 5,8 entre 100, cierran el paréntesis y hagan eso dentro de la calculadora. Dividido entre 100. Colóquelo tal cual dentro de la calculadora. Pues le cuidó. 4,1. Lo que hay PG es igual. No, kilogramos. Estamos hablando de peso de la grasa. Ok. ¿Cuánto te dio? Profe, que Te dio 18. profe, que si puede explicar de nuevo. Pero para Profe, Dígame, que si puede explicar de nuevo. ¿cuál? Lo es. Gente que está conectada allí. Esta actividad, yo se la voy a enviar, reitero, se la voy a enviar allí al grupo, ¿sí? En PDF, bien explicadita, para que ustedes hagan los cálculos. No lo hagan ahorita, porque luego le voy a dar una pauta de cómo me lo van a enviar. Porque me lo van a enviar hojita, le voy a decir cómo, le voy a enviar la hoja para que ustedes lo hagan allí y todo, porque no me van a enviar una foto.
Me van a enviar un documento, un PDF, necesito con los valores, pero yo le voy a enviar la actividad con los parámetros, tal como lo están haciendo yo acá, para que ustedes les envíen la consigna. Así que tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ok, Y gracias. cualquier pregunta que tengan con relación a la actividad, una vez que la estén ejecutando, me van a escribir y con gusto nos ponemos de acuerdo y realizamos cualquier tipo de observación, hasta corregimos cualquier tipo de pregunta que ustedes tengan al respecto. No va a haber inconveniente, me van a poder escribir, nos ponemos en contacto y realizamos la actividad. Ok, profe. Sí, lo puedes hacer, claro. No, ya va, ya va. Fíjense, ya lo hizo. Muy bien, entonces vamos con masa libre de grasa. Masa libre de grasa no es más que el peso, que es 72, menos el peso de la grasa que acaban de determinar ahorita. Restan y esa es la masa libre de grasa. ¿Eh? Peso 72 menos lo que acabas de obtener ahorita, ¿qué fue cuánto? Y esa sería la masa libre de grasa. Ahora sí, vamos a utilizar la fórmula y colocamos lo que le dio masa libre de grasa por 100 entre 100 menos el porcentaje de grasa mínimo recomendado, que es 7, y luego el máximo, que es 14. Cuando haga, gente, preste atención un momento, preste atención un momento. Van a colocar Ya estamos la primera fórmula tal cual como está ahí en paréntesis, con los paréntesis. Hacen un ejercicio y terminan. Cuando lo hagan, me avisan. ¿Ah? Grasa mínimo recomendada, que sería 7. Ya la copió. Entonces en la calculadora del teléfono coloque masa libre de grasa, abra paréntesis. Masa libre de grasa, ¿cuánto es? Ok, por 100, cierra paréntesis, abre paréntesis, abre paréntesis, coloca 100 menos 7 y cierras el paréntesis y le das igual. No lo vayas a borrar. 100 menos 7. 73.0. Bien, coloca 73.0 y no borres eso. Coloca peso mínimo 73.0, no borres eso. ¿Lo borraste? Peso mínimo, masa mínima. ¿Cuánto te dio? Ok, no lo vaya a borrar. No lo vaya a borrar. Pero que ya le dio igual ahí. ¿Cuánto te dio? Ok, entonces para ahora bien, porque mira, que debe escoger todo en el tipo sí, observa la L. ¿Cuánto? 78 puntos. 78. No sé.
Menos 7,3. No, dijeron fue lo último. Gracias, muy amable, profe. Por 100. Entre 100 menos 100. ¿Listo? Estamos por allá. Ok, gente, ¿lo hicimos? Ya va todo. Cierra pared. ¿Qué pasó? Bien, como pueden ver, esta es una manera de realizar los cálculos de las variables. A veces uno asume que es muy complejo, pero como pueden ver, no es algo tan complejo. Con un teléfono, piensen que lo han hecho. Vamos entonces a concluir. Dígame, la chica del voleibol, ¿cuál es el peso mínimo y cuál es el peso máximo? El mínimo 73 y el máximo 73. Muy bien, usted que está al lado, pesa 72, está por debajo, está por encima, ¿qué necesita? Tiempo. Bien. ¿Cómo que está bien? Si ahí está 72 y él debería pesar 73 mínimo y máximo 78, quiere decir que está por debajo de lo que realmente debería tener para lo que es su composición corporal. ¿Ves? Entonces, esto es en líneas generales lo que se hace en cuanto al cálculo de las variables más importantes dentro del ámbito del alto rendimiento, y el antropólogo realiza esta evaluación que le entrega el entrenador y el entrenador entonces hace lectura o socializa la información y la tiene ahí. ¿Sí? De ahora en adelante, ustedes saben cómo se hacen los cálculos y además cómo interpretar los mismos. ¿Eh? ¿Alguna pregunta? ¿Qué dice usted? ¿Está por debajo o está por encima? ¿Por qué está por debajo? ¿Ella? Por el peso de la. ¿De la qué? Por el peso. Claro, por el peso del atleta. ¿Eh? Este es 72, él debería pesar 73. Entonces revisa el porcentaje de grasa de 5 punto ¿qué? 5,8, un porcentaje de grasa bastante bajo con respecto, no le colocamos la disciplina,
pero es un porcentaje de grasa bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que está por debajo y su índice, su porcentaje de grasa está por debajo de lo que realmente debería tener. Entonces, es necesario que lo podamos llevar por lo menos a 73 para que esté por lo menos en el valor. ¿Eh? ¿Qué sucede? Que a veces, el tener un peso por debajo, muy por debajo, excepto en las disciplinas de combate, excepto en las disciplinas de combate, que a veces es extremo por lo siguiente. Pesa 72 kilos, pero no le conviene competir en 72, sino que en 68, entonces lo tenemos que bajar hasta allá. ¿Ves? Hay que hacerlo de manera progresiva, por supuesto, pero lo que si necesitamos aumentar, por lo menos en el que no sea una disciplina de combate, entonces hay que incrementar para tenerlo allí. ¿Por qué? Porque puede que el entrenamiento deportivo, en la medida en que siga con la intensidad y el proceso de preparación y competitividad que tenga de acuerdo a lo que hayan planificado, si se mantiene allí, le puede pasar factura más adelante. Le puede pasar factura más adelante. Entonces, ¿cómo hay excepciones? Hay excepciones en el deporte, pero uno no puede estar buscando excepciones en el deporte. ¿Eh? Uno debe medirse con la referencia. Excepciones hay pocas y uno no puede decir que todos deben ser así. O sea, el segunda base, no todo debe ser como Altuve. Altuve es diferente. Ustedes conocen de béisbol, son venezolanos pequeños, segunda base. ¿Cuántos Messi hay en el mundo? ¿Cuántos Cristiano Ronaldo hay en el mundo? ¿Cuántos Usain Bolt hay en el mundo? En la década de los 90 nadie pensaba que un atleta con esas dimensiones de Usain Bolt, lo puede decir el profe de biomecánica, iba a tener un resultado. Y si esa fuera la norma, entonces todos buscarían un sujeto con esas dimensiones corporales. Y no es así. No es así. Entonces hay muchas cosas en el deporte, más allá de la parte médica, que dentro del diplomado ustedes van a recibir información para poder también comprender algunas cosas que pasan dentro del rendimiento del atleta y dentro de los resultados que se obtienen. Y cuando se sienten, como les decía, con el grupo multidisciplinario, más allá de la parte médica, puedan también entender de qué está tratando el antropólogo, la persona que se dedica a la evaluación psicológica, así todo el equipo multidisciplinario. Si tienen alguna pregunta. El silencio habla por sí solo. Me dan la hojita. Esta es su evaluación. No, porque esto la tienen ahí. Entonces, en el próximo encuentro vamos a realizar una nueva evaluación con un poquito más de complejidad y llevaríamos dos evaluaciones. La siguiente semana lo vamos a ver, realizamos las dos evaluaciones pertinentes y con ello pues ustedes van a tener sus evaluaciones en lo que respecta al módulo de antropología. Es decir, que al finalizar el módulo ustedes tendrán su nota y entonces luego quedaría con el equipo de formación, ya el resto de las actividades, sobre todo los que están allí conectados, que vamos a hacer con ustedes otro tipo de dinámica para que también consignen sus evaluaciones con tiempo y puedan estar al día, al igual que los que están acá al día de hoy. Si no hay preguntas, nos vemos Gracias. en el próximo. Pero,